Bienvenido. Antes de comenzar, dime, ¿desde qué país me escuchas esta noche? Si quieres ayudar a elegir los próximos relatos, deja tu sugerencia en los comentarios. Y si te gustan estas historias, suscríbete al canal para no perder ninguna noche. Ahora, prepárate para las historias. Cuando me encontraron, el médico del hospital de Fairbanks dijo que los cortes parecían hechos por una mezcla de vidrio y dientes. Nadie quiso anotar eso en el informe. Yo sí. Porque no fueron garras de oso. No fue un lobo. Fue una cosa que llevábamos décadas escondiendo debajo del parque. Esa noche yo estaba solo en la estación del Valle Hollow, en el interior de Alaska, una zona de bosque denso con restos de una mina abandonada de los años 70. Oficialmente, mi turno consistía en vigilar el paso de fauna y evitar que cazadores furtivos se acercaran a los túneles clausurados. Extraoficialmente, mi trabajo era mantener a la gente lejos de lo que vive ahí abajo. En los archivos viejos, que nadie revisa, hay fotografías borrosas de hombres cubiertos de hollín saliendo de la mina, con máscaras de oxígeno improvisadas. Junto a ellas, informes de un accidente químico nunca explicado, un derrumbe, gases desconocidos, órdenes de sellar la entrada con concreto. Los nombres de los mineros figuran como muertos. Pero no hay cuerpos. Solo listas. Llevaba meses en Hollow cuando empezó el invierno fuerte. Esa noche, alrededor de las 11, el sistema de sensores marcó movimiento junto al perímetro de seguridad de la mina. No era raro que adolescentes o cazadores curiosos se acercaran a las vallas. Lo que sí era raro era ver 3 alertas seguidas, cada una más cerca de la zona estrictamente prohibida. Salí con la linterna, el rifle y el radio. La nieve reflejaba la luz como si el bosque entero estuviera cubierto de cristal. El viento soplaba entre los árboles con un sonido grave, profundo. Mientras avanzaba, vi las primeras huellas sobre la nieve virgen. Eran humanas. Botas pesadas, probablemente 2 o 3 hombres. Las huellas iban en línea recta hacia la valla que rodeaba la entrada principal de la mina, un muro de concreto agrietado con letreros oxidados de peligro que ya nadie respetaba. Maldije en silencio. Meter a esos idiotas de vuelta con vida también era parte de mi trabajo. Llegué a la valla y vi el corte. Alguien había abierto la malla con una herramienta grande. Dentro, las huellas continuaban hasta la boca del túnel sellado. Solo que ahí algo cambiaba. Sobre la nieve, junto a las huellas, aparecían otras marcas, hendiduras largas, profundas, como si algo pesado se hubiese arrastrado desde dentro del túnel hacia afuera, a pesar de que, oficialmente, estaba sellado. Recordé un informe antiguo que había leído por curiosidad. Un geólogo local escribió, hace décadas, que después del accidente algunos lugareños escuchaban golpes metálicos bajo la tierra, como si alguien cavara desde el otro lado del concreto. El informe terminaba con una nota tachada: siguen vivos, pero ya no son. Apunté la linterna al muro de concreto. A primera vista seguía intacto. Me acerqué. El haz de luz mostró algo nuevo, una fisura vertical, de unos 20 centímetros de ancho, que no estaba allí el mes pasado. Los bordes estaban pulidos, como si algo los hubiese limado desde dentro con paciencia inhumana. Alguien había colocado una escalera metálica junto a la fisura. Huellas recientes subían y bajaban. 3 hombres, como mínimo. Ninguno había vuelto a salir. Me asomé a la grieta. Del otro lado no había oscuridad total, sino una penumbra irregular, iluminada por destellos débiles de algo fosforescente en las paredes. El aire que salía de allí no era el aire frío del exterior, era un soplo caliente, cargado de un olor agrio, mezcla de metal oxidado y carne húmeda. Entonces escuché un sonido que me paralizó. No era voz. No era palabra. Era el sonido claro de huesos golpeando metal. Como si algo arrastrara una fila de costillas contra una viga.
La linterna iluminó un pasillo angosto. Vi marcas en la roca, surcos profundos, paralelos, como si manos enormes hubieran desgarrado la piedra durante años. Más adelante, el túnel se abría a una cámara más grande. Las huellas entraban y se perdían ahí. Llamé por radio a la base. Nadie respondió. Solo ruido. Miré de nuevo la grieta. Pensé en girar y fingir que no había visto nada. Y entonces algo se movió en la cámara. Una sombra atravesó el ángulo del haz, a unos 10 metros. No era humana. El torso era demasiado largo, el abdomen hundido, y las extremidades se doblaban en ángulos cerrados, como si las articulaciones hubieran sido recolocadas a la fuerza. Vi algo brillante colgando de su mano, una linterna de cazador. La criatura se detuvo, como si hubiera notado mi luz. No tenía ojos en el sitio correcto. Desde esa distancia solo distinguí una masa pálida, densa, con zonas más oscuras donde debían estar la boca y la nariz. La piel parecía pegada directamente al hueso, cuarteada por cicatrices y quemaduras antiguas. Entonces empezó el sonido que no voy a olvidar nunca. Un chasqueo rápido, intenso, como dientes golpeando entre sí a una velocidad imposible. Después, un golpe seco en el metal, y otro, y otro. Miré el suelo de la cámara, había restos de cascos, mochilas destrozadas, herramientas oxidadas, y algo que no quise identificar de inmediato, acumulado contra una pared. Cuando la criatura entró de lleno en el haz de mi linterna, vi la verdad de la mina. No eran monstruos salidos de una leyenda. No eran espíritus. Eran mineros deformados, o lo que quedaba de ellos. El cuerpo parecía humano, pero estirado, desgarrado por gases o sustancias que habían roto la carne y la estructura ósea. Las manos eran prolongaciones óseas que terminaban en falanges afiladas, amarillas, capaces de cortar rocas. La mandíbula estaba desencajada, abierta hasta casi las orejas, llena de dientes pequeños y desordenados, como si hubiera crecido una segunda fila sobre la primera. Llevaban décadas debajo de la tierra, adaptándose a la oscuridad. No necesitaban ojos. Olían. Escuchaban. Y comían lo que se atrevía a bajar. Retrocedí. Uno de ellos se pegó al techo de la cámara con un movimiento rápido, casi insecto. Otro emergió de un hueco lateral, arrastrando algo. Era un brazo humano, aún con trozo de chaqueta de camuflaje, goteando sobre la roca. Disparé al azar dentro del túnel. El estruendo rebotó en las paredes como un trueno en una caja cerrada. Las criaturas se agitaron, trepando por paredes y techo, acercándose a la fisura. Una mano ósea, con dedos largos, se coló por el hueco y rasgó la manga de mi abrigo, arrancando piel. El dolor fue agudo, cortante, caliente. Caí hacia atrás sobre la nieve, el rifle a un lado. La mano salió un poco más, buscando apoyo, clavándose en el concreto como si fuera barro. Otra mano la siguió, luego un cráneo deforme, empujando contra los bordes. Por un segundo, la criatura quedó suspendida ahí, prensada entre la mina y la superficie, iluminada de frente por mi linterna. Escuché cómo su pecho emitía un ronquido profundo, no de amenaza, sino de esfuerzo. Estaba probando si cabía. No esperé a comprobarlo. Me lancé contra la valla, activé la carga pirotécnica de emergencia, un recurso pensado para ahuyentar osos, y la disparé directo al hueco. El estallido fue brutal. La luz roja llenó el túnel y el concreto vibró. La mano se contrajo de golpe. Un chillido agudo, casi metálico, llenó la noche. Cuando el humo se dispersó, la fisura se había llenado de fragmentos de concreto desprendidos. No estaba sellada del todo, pero el paso había quedado bloqueado por ahora. En la nieve, frente a la brecha, quedaban trozos de algo pálido y fibroso, pegados a astillas de cemento. Carne. No humana. No me desmayé hasta estar dentro de la estación.
El informe oficial dice que encontré evidencia de actividad de cazadores furtivos cerca de la vieja mina y detoné, por error, una bengala de advertencia muy cerca de la estructura, causando daños menores en el muro. Nada más. Los 3 hombres desaparecidos figuran como probable accidente en zona agreste, cuerpos no localizados. Lo que no está escrito es lo que escucho cada vez que la tierra tiembla ligeramente en esa región, un golpeteo sordo, rítmico, que sube desde el subsuelo hasta mis botas. Como si algo grande y hambriento siguiera golpeando el concreto desde dentro, buscando abrir un nuevo camino. No creo que la bengala los haya detenido. Solo les enseñó cuánto falta para romper la pared. Nunca pensé que un derrumbe de tierra pudiera despertar algo que llevaba siglos dormido. Pero aquella noche, en la estación de vigilancia de Copper Valley, aprendí que el hielo del Alaska no solo conserva huesos, conserva depredadores completos, intactos, esperando el momento de volver a respirar. Mi turno empezaba a las 11. Era pleno invierno y la sensación térmica caía por debajo de los menos 30 grados. La nieve caía en grumos grandes, como ceniza húmeda. El bosque entero parecía amortiguado, como si el sonido se quedara atrapado entre los pinos. 2 semanas antes, un corrimiento de tierra había abierto una grieta inmensa en uno de los acantilados del valle. Geólogos del estado dijeron que era normal. Pero los guardias vimos otra cosa, animales desapareciendo, huellas cortadas abruptamente, ecos extraños por las noches. A las 11:30 recibí la primera alerta en el monitor térmico. Un foco de calor enorme, más grande que cualquier oso registrado, se movía lentamente cerca del límite sur del parque. La cámara mostraba solo sombras. No viento. No luces. Solo algo oscuro empujando ramas con una fuerza que no encajaba con la fauna local. Tomé el rifle, las bengalas y la radio. Tenía que comprobarlo. Era mi trabajo. El sendero hacia el sur estaba cubierto de nieve nueva. A medida que avanzaba, el aire olía a hierro, como si hubiera sangre congelada en algún punto. Al llegar al primer claro, vi las huellas. No eran de oso. Eran 3 dedos, largos, profundamente marcados, cada uno del ancho de una palma humana. La separación entre pisadas era demasiado amplia, lo que caminaba allí debía medir al menos 2,5 metros de altura. La nieve a su alrededor estaba revuelta, como si su peso fuera brutal. Seguí las huellas con el foco de la linterna. Me llevaron hasta una zona de árboles caídos, troncos partidos como si hubieran sido empujados desde dentro del bosque. Allí encontré restos de alce, pero no dispersos como deja un oso, estaban apilados, como si alguien hubiera ordenado los huesos para revisarlos uno por uno. La caja torácica estaba abierta en un ángulo imposible, separada con precisión quirúrgica. Sentí la piel de la nuca contraerse. Ese no era un depredador común. Ese era un animal que estudiaba lo que mataba. Di un paso atrás. La nieve crujió. Y entonces escuché un sonido bajo, profundo, vibrante. No era un rugido. Era respiración. Una respiración enorme, pesada, húmeda, que venía desde detrás de los árboles. Apunté la linterna. Fue ahí cuando la vi. Una criatura gigantesca, erguida, cubierta de placas de hielo adheridas como escamas. Su piel no era piel, parecía un lecho de fibras duras, translúcidas, como tendones expuestos. Su cabeza recordaba vagamente a la de un lobo, pero alargada, sin pelo, con un hocico terminado en una estructura ósea afilada. El torso era desproporcionado, ancho, lleno de cicatrices blancas que parecían fracturas antiguas. Y los brazos eran lo peor. Brazos largos, musculosos, terminados en 3 dedos gruesos, negros, duros como obsidiana. Cuando la luz la alcanzó, no retrocedió. Avanzó. Cada paso hundía la nieve como si aplastara cemento fresco.
Inclinó la cabeza y emitió un gruñido corto, seco, cargado de saliva espesa que cayó sobre la nieve y la derritió instantáneamente. Disparé. El impacto sonó hueco, como si hubiese golpeado piedra. La criatura giró, no porque le doliera, sino como si evaluara el origen del ataque. Entonces cargó. Retrocedí corriendo entre los árboles. Sentí su peso tremendo acercándose, moviendo ramas como si fueran pasto. Me lancé detrás de un tronco enorme, saqué una bengala y la encendí justo cuando la criatura irrumpió en el claro. La luz roja iluminó sus facciones. Y pude verlo bien. No era un animal moderno. Era un predador antiguo, algo que había evolucionado en un clima tan brutal que ni la extinción lo había matado. Entendí de inmediato la teoría del derrumbe. Al romper la capa profunda de hielo, habíamos abierto la tumba de algo que llevaba milenios encerrado. La criatura retrocedió un instante por la luz, pero no huyó. Rodeó el tronco con movimientos lentos, calculando. Al chocarse contra el tronco, lo partió a la mitad. Salí despedido con la nieve volando en todas direcciones. El rifle cayó lejos. Yo también. Me arrastré, respirando en ráfagas cortas. La criatura avanzó hacia mí, pisando las ramas partidas. De cerca, su aliento quemaba. Literalmente, oí el chasquido del hielo derritiéndose en mi abrigo. Saqué la segunda bengala. La criatura levantó un brazo, lista para aplastarme. Encendí la bengala y se la clavé directamente en el pecho. La explosión de luz roja hizo que lanzara un aullido gutural, tan profundo que vibró la nieve bajo mis botas. Retrocedió tambaleándose. La bengala quemaba las fibras expuestas de su torso, derritiendo placas de hielo que caían como fragmentos de vidrio. Aún así, no huyó. No cayó. Me levanté y corrí hacia la moto de nieve. La criatura me siguió, pero ya no corría, caminaba, respirando fuerte, como si evaluara si valía la pena perseguirme. Arranqué la moto. La nieve estalló detrás de mí. Cuando miré hacia atrás, la criatura estaba de pie bajo la luz de la luna, levantando la cabeza, oliendo el aire. No había miedo en ella. Había paciencia. Cuando llegué a la estación, envié un informe falso sobre actividad de oso. Nadie me creyó del todo. Al amanecer, regresamos al claro con un equipo. Las huellas de la criatura seguían allí, pero ninguna cámara captó su rastro. El geólogo del parque me tomó del brazo antes de irse. Me dijo en voz baja. No era la primera vez que algo así aparecía aquí. La última fue en 1974. Y por eso sellaron la zona. No por seguridad de las minas, sino para que algo no volviera a salir. Cada noche, aunque ya no patrullo ese sector, escucho en mis sueños ese gruñido seco, esa respiración húmeda, ese crujido de huesos gigantes avanzando sobre la nieve. Sé que no se fue. Sé que no estaba cazando por hambre. Estaba reconociendo territorio. Y ahora sabe que el valle está abierto otra vez. No debería existir tal cosa como un cadáver que camina sin romperse. No en Alaska, donde el frío deja el cuerpo rígido como piedra. Pero la primera vez que vi uno moverse, comprendí que algunas cosas no se quiebran porque ya no son humanas. Mi trabajo, esa noche, era sencillo: recuperar el cuerpo de un excursionista que había desaparecido durante una tormenta y que un dron había detectado entre dos formaciones rocosas. Estaba asignado a la estación Blackstone, una de las más remotas del parque, y estaba solo. Salí con la moto de nieve poco después de las 10. El viento levantaba bandas de hielo que parecían cuchillas de cristal. Llegué al punto indicado en 20 minutos. Allí estaba el cuerpo, tendido boca abajo sobre la nieve, congelado, rígido. Moví la linterna. Algo en la postura no me cuadró, su torso estaba arqueado, como si hubiera intentado levantarse. Me acerqué con el equipo de rescate. Lo giré con cuidado.
El rostro estaba intacto, congelado en una expresión que no supe nombrar. No era dolor. No era miedo. Era tensión. Como si estuviera escuchando algo en el último instante. Lo revisé rápido. No había marcas de ataque animal. No había heridas visibles. Solo escarcha acumulada. Lo aseguré en la camilla plegable y me preparé para subirlo a la moto. El primer signo de que algo no estaba bien fue el peso. Un cuerpo congelado pesa más. Este pesaba menos. Mucho menos. Demasiado menos. Me agaché, apoyé la mano en su pecho. La piel estaba tensa. Hinchada. Como si algo debajo la estirara desde dentro. Un crujido suave sonó. No el crujido normal del hielo. Un crujido húmedo. Retrocedí un paso. La camilla vibró apenas. Creí que era el viento. Hasta que vi el vapor. Un hilo de aire caliente salió por la boca congelada del muerto. Me quedé paralizado. Podía verlo, el vapor formaba un hilo fino, constante. No era exhalación humana. Era, más como la respiración tenue de un organismo pequeño escondido dentro de algo grande. Apunté la linterna al torso. La camisa, rígida, se movió. Una pulsación. Otra. El cuerpo se arqueó, levantándose unos centímetros del suelo, como si algo lo empujara desde dentro. Entonces escuché el sonido. No un gruñido. No un susurro. Una serie de chasquidos breves, húmedos, asfixiados, provenientes del interior del cadáver. Como mandíbulas diminutas golpeando carne congelada. Me alejé. El torso del muerto se levantó más, doblándose hacia un lado, como si tratara de enderezarse con extremidades que ya no tenía. Sus brazos cayeron a los lados, sin fuerza. Pero el abdomen se infló, y la piel empezó a rasgarse en líneas delgadas. Venas oscuras reptaban bajo la superficie, moviéndose de forma autónoma. El cuello se torció, casi rompiéndose. Los ojos congelados se fracturaron como vidrio bajo presión. Y entonces el cuerpo se levantó. No como un zombi de película. No de forma lenta. De un tirón. Como si una cuerda interna lo hubiera puesto de pie. Sus piernas no funcionaban bien, se arrastraban torcidas. Pero avanzaba. Su pecho seguía hinchándose, como si algo más grande que sus pulmones intentara ocupar espacio. La boca se abrió. No por movimiento de mandíbula, por presión. La piel alrededor se rasgó, dejando ver un interior negro, húmedo, moviéndose como un saco vivo. Y, desde ese hueco, algo salió. Pequeñas extremidades translúcidas, parecidas a insectos, pero de tejido blando, se asomaron desde la cavidad torácica. Eran 3, luego 5, luego muchas más. Todas se movían al unísono. Cada una terminada en una especie de garra afilada. No parecían independientes, parecían formar un solo organismo, una colonia compacta que usaba el cadáver como contenedor. El cuerpo avanzó hacia mí con movimientos espasmódicos, tirado hacia adelante por las extremidades internas. Cada paso dejaba una marca profunda en la nieve, impregnada de un líquido oscuro que derretía el hielo alrededor. Saqué el rifle. Apunté. Las piernas del cadáver eran inútiles, solo necesitaba golpear el centro. Disparé. La criatura dentro del pecho reaccionó con un chillido húmedo. No salió aire, salieron fragmentos de carne congelada que explotaron hacia los lados. El cuerpo cayó de bruces. Pensé que había terminado. Pero las extremidades translúcidas brotaron fuera del pecho, como raíces demasiado largas buscando suelo. Agarraron la nieve, levantaron el torso como un títere roto. La columna vertebral, a la vista, se dobló en un ángulo grotesco. Disparé otra vez. Y otra. El cadáver se desarmó por completo. Pero la colonia no murió.
El organismo se retorció fuera del cuerpo, dejando atrás la piel como si fuera una bolsa vacía. Bajo la luz, pude ver su forma, una masa compacta de fibras nerviosas fusionadas, con docenas de extremidades translúcidas y placas internas endurecidas. Parecía un parásito antiguo, o un enjambre que decidió convertirse en uno solo. Se movió rápido, demasiado rápido para su tamaño. Corrió hacia mí con movimientos casi líquidos. Me lancé a un lado. Sentí una garra rozar mi muslo, caliente pese al frío. Al caer, la bengala se activó en mi bolsillo. La luz roja inundó el claro. El organismo se contrajo, vibrando. ¿Retrocedió? La luz lo quemaba, o lo desorientaba, o ambas cosas. Gateé hasta la moto. La masa se abalanzó otra vez. Encendí la segunda bengala y la arrojé directo encima. El parásito explotó en un estallido de líquido oscuro que cayó como lluvia hirviendo sobre la nieve. Sus extremidades palpitaban aún, separadas del cuerpo principal, antes de quedar rígidas. El cadáver del excursionista quedó a pocos metros, torcido, vacío. Llamé a la base. Inventé una historia absurda sobre derrumbe, sobre no encontrar nada, sobre que el dron quizá había registrado un pedazo de hielo. Nadie hizo preguntas. 2 días después, un geólogo del servicio estatal me llamó. No abras cuerpos congelados, me dijo, como si supiera algo que no debía. Las capas profundas están liberando cosas que llevan demasiado tiempo ahí abajo. Cada noche, cuando cierro los ojos, escucho los chasquidos. Como dientes diminutos. Como algo que busca un nuevo huésped. Y sé que esto no terminó. Cuando un organismo sobrevive 1000 años bajo hielo, no muere tan fácil. Ni viaja solo. Nunca había visto un bosque tan quieto como el de Red Lantern cuando me asignaron el turno nocturno. Era un sector poco transitado, al borde de una cadena montañosa que la gente local evitaba desde siempre. Decían que allí el bosque se abría solo. Nunca entendí la frase hasta esa noche. Mi trabajo era patrullar una red de trampas de monitoreo para fauna y revisar una caseta vieja donde se almacenaban muestras de suelo. Nada fuera de lo normal. A las 10 salí a hacer la primera ronda. Había una neblina baja, densa, que se acumulaba entre los árboles como si buscara ocultar sus raíces. El frío era tan fuerte que las ramas crujían como huesos. No tardé en encontrar la primera anomalía, una de las trampas de monitoreo, una estructura metálica pesada, estaba aplastada, como si algo la hubiese pisado con una fuerza descomunal. El metal estaba doblado hacia adentro, no hacia afuera. Eso me inquietó. Para aplastar acero así necesitas una presión tremenda o un pie muy grande. Seguí avanzando. El segundo indicio fue un olor que jamás había sentido en un bosque, una mezcla podrida entre aliento animal y tierra fermentada. Me detuve. El olor venía del este, desde un sector donde los árboles eran tan altos que apenas entraba luz. Apunté la linterna. Entre los troncos había una forma. No un animal. No un oso. Algo vertical. Me acerqué. El haz reveló un tronco que, a primera vista, parecía normal, salvo por el detalle de que tenía 3 líneas profundas marcadas a la altura del pecho. Como si algo hubiese pasado la mano por ahí con fuerza suficiente para abrir la corteza. El árbol seguía resumando savia. Algo lo había rasgado hace muy poco. Me giré para volver al sendero. Y entonces lo vi. Había un alce muerto a unos metros, colgado a 3 metros de altura entre 2 troncos, sostenido por, no sé por qué. La carne estaba abierta con un patrón extraño, casi geométrico. No era un ataque de oso, los osos desgarran. Esto era preciso. Como si alguien lo hubiese estudiado. Un ruido sonó cerca. Un golpe sordo sobre nieve. Me agaché detrás de un tronco. Apagué la linterna. Entre el vapor de mi respiración,
escuché pasos. Pero no eran pasos pesados. No eran los de un animal cuadrúpedo. Eran pasos resueltos, firmes. De dos piernas. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. El alce colgado se movió. No por vida. No por viento. Se balanceó hacia atrás, como si algo detrás de él lo hubiese tocado. Apunté la linterna directo al cadáver. Nada. Pero cuando moví la luz apenas unos centímetros a la derecha, vi la silueta. Una figura alta. Demasiado alta. Delgada, con torso largo y una capa de pelaje irregular que imitaba la textura de los troncos. Mientras apuntaba la luz, pude ver cómo la criatura cambiaba de color, adaptándose al fondo del bosque, gris, luego marrón, luego el mismo negro de las sombras entre los árboles. No era humano. Y tampoco era un animal conocido. Cuando la luz la alcanzó de lleno, abrió la boca. No era una boca normal. El maxilar se extendió hacia abajo hasta casi la clavícula, mostrando una fila de dientes planos y otros irregulares, como si la evolución hubiera colocado piezas sueltas donde podía. La lengua era larga, pálida, bifurcada al final. La criatura bajó del tronco sin doblar las piernas. Deslizó el cuerpo hacia adelante, como una sombra sólida que hubiera aprendido a caminar. Me levanté y corrí. Escuché cómo el depredador saltaba detrás de mí, moviéndose entre los árboles con una velocidad antinatural. Las ramas estallaban bajo su peso. Pero no gritaba. No rugía. No emitía ningún sonido excepto su respiración profunda, cada vez más cerca. Llegué a la caseta de muestras. Cerré la puerta de golpe y trabé la barra. El silencio volvió. 1 minuto. 2. Luego escuché los pasos. Primero a la derecha. Luego a la izquierda. Luego encima del techo. Algo pesado caminaba sobre la caseta, moviéndose con calma, estudiando la estructura. Cada pisada hacía caer polvo del techo. Mi corazón parecía querer romper mis costillas. De pronto, un impacto brutal en la pared. Una mano enorme, con dedos grotescamente largos, atravesó la madera. La punta negra de una garra pasó a pocos centímetros de mi cuello. Agarré la bengala. La encendí. El rojo inundó la caseta. La criatura rugió por primera vez. Un sonido grave, profundo, que no parecía caber dentro de un cuerpo tan delgado. Retiró el brazo y golpeó otra vez, esta vez rompiendo parte del marco de la ventana. Sus ojos, esos sí eran ojos, brillaban con un tono amarillo apagado, como si no necesitaran luz para ver. Me lancé hacia la puerta trasera y la abrí. Corrí sin mirar atrás. Escuché su cuerpo deslizarse desde el techo. Sentí la vibración de sus pasos detrás de mí. Me escondí en una hondonada cubierta de nieve. Apagué la bengala. Contuve la respiración. La criatura pasó a pocos metros, olfateando el aire. Su camuflaje cambiaba con cada movimiento, adaptándose al entorno. Era un depredador perfecto para bosques oscuros, diseñado para atacar sin ser visto. Cuando finalmente se alejó, esperé 10 minutos antes de moverme. Volví a la estación al amanecer, temblando, con los dedos casi congelados. El equipo de inspección encontró la caseta destrozada, el alce partido en patrones extraños y una serie de huellas bípedas demasiado profundas para cualquier ser humano. El jefe me dijo: los Athabascan hablaban de un cazador antiguo. Un imitador de bosque. Creíamos que era mito. No respondí. A veces, cuando patrullo sectores densos, siento que el bosque cambia de forma a mi alrededor. Como si respirara. Como si me observara. Y siempre, siempre tengo la sensación de que algo alto, silencioso, pegado a un tronco, espera a que la luz se mueva 1 centímetro, para dar el siguiente paso.
Nunca pensé que algo tan rápido pudiera vivir en un clima donde hasta el aire se congela. Pero esa noche, en la estación Foslin, aprendí que el frío no mata a todo, también conserva cosas que jamás debieron seguir respirando. A mí me mandaron allí porque nadie más quiere vigilar esa zona. Eso fue lo que dijo el supervisor. Lo que no dijo fue lo que sabíamos por rumores. En el bosque al oeste del puesto había una vieja instalación militar, oficialmente sellada en los años 50, donde se hicieron experimentos con fauna ártica. Nada confirmado. Nada documentado. Solo una valla caída, un búnker oxidado y un silencio demasiado pesado. El turno empezó normal. Revisé las cámaras, los sensores de movimiento, las trampas fotográficas. Todo en calma. Hasta que, a las 12:11, uno de los sensores de ruido registró una vibración baja, profunda, como un retumbo subterráneo. No era sísmico. No era viento. Era irregular. Vivo. Tomé la linterna térmica y salí. El frío me mordía la cara. El bosque estaba negro, salvo por mis pasos hundiéndose hasta la pantorrilla en nieve compacta. A los 5 minutos encontré algo que me detuvo en seco. Un árbol enorme, partido a la mitad. No desgarrado. Partido, como si una fuerza gigantesca lo hubiera torcido hasta romperlo. La madera estaba caliente. Eso me heló más que el clima, nada debía estar caliente a esa hora. Seguí avanzando. El sensor vibró otra vez. Esta vez más cerca. Me iluminé el reloj. 12:18. Vi movimiento al borde del sendero. Me escondí detrás de un tronco caído y apunté la térmica. Algo estaba allí. Pero no aparecía como un animal normal. Era una masa de calor irregular, demasiado grande, demasiado fluida, como si su temperatura interna fuera descomunal. La cosa se movió hacia la luz de la luna y por fin la vi. Un felino. Pero no un lince. Ni un puma. Era más grande. Mucho más grande. A la altura de mis hombros estando yo de pie. El cuerpo era compacto, de músculos tensos, cubierto por un pelaje corto y espeso que parecía absorber la luz, no reflejarla. Sus mandíbulas eran anchas, largas, con incisivos enormes que asomaban incluso con la boca cerrada. Sus patas traseras eran grotescamente poderosas, capaces de saltar metros sin esfuerzo. Los ojos brillaban con un tono amarillo hipnótico, una mezcla de depredación pura y algo más inteligente. El felino se detuvo. Su cabeza giró levemente. No me estaba oliendo. Me estaba oyendo. Pude ver cómo las orejas vibraban con micromovimientos, captando sonido como una antena viviente. Entonces fijó la mirada en mí. Y en un instante, desapareció. No corrió hacia otro lado. No se escondió. Simplemente dejó de estar donde estaba. Sentí el impacto un segundo después. Una sombra gigantesca me golpeó por el costado, lanzándome contra un tronco. El aire se me escapó del pecho. Oí la nieve estallar a mi izquierda. Giré. El depredador estaba a 2 metros, inclinando la cabeza, estudiándome como si midiera qué parte debía atacar primero. Me levanté a trompicones y disparé el rifle. El felino saltó hacia arriba, evitando la bala con una facilidad que no era natural. Cayó detrás de mí. Sentí su aliento caliente en la espalda. No pensé. Corrí. Los árboles pasaban como sombras borrosas a mi alrededor. El sonido del felino siguiéndome era un ritmo perfecto, crujido de nieve, respiración potente, otro crujido, otro. Llegué a la cerca oxidada que rodeaba la vieja instalación militar. Salté por un hueco. El felino no cruzó. Se detuvo al borde, como si algo en ese terreno lo irritara o le hiciera daño. Encendí la linterna y apunté al interior del perímetro. Había una estructura enorme, semi-enterrada en hielo, un búnker metálico, oxidado,
con grietas por donde salían vapor y un olor amargo, químico. Parte del techo estaba derrumbado. Había jaulas oxidadas adentro. Jaulas enormes, con barrotes doblados hacia afuera. Me acerqué al borde del búnker. El felino seguía allí afuera, moviéndose de un lado al otro, frustrado, golpeando la nieve con sus patas delanteras. Era tan inteligente que no atacaba la valla. Calculaba. Esperaba. Revisaba mis movimientos. Y entonces lo escuché. Desde dentro del búnker. Una vibración profunda. Una especie de ronroneo enorme. No de un solo animal. De varios. Apunté la linterna por una grieta. Y vi ojos. Muchos ojos. Todos mirando hacia arriba. Fijos en mí. Brillando en la oscuridad como brasas amarillas. Retrocedí de inmediato. Tropiecé con un poste. El felino del exterior rugió, por fin rugió, con un sonido gutural que hizo vibrar mis costillas. No por amenaza. Por aviso. Lo entendí tarde. El felino no me estaba cazando. Me estaba empujando hacia el búnker. ¿Era un depredador? Pero era el depredador equivocado. Algo más grande, más antiguo, más numeroso, vivía ahí abajo. Volví a cruzar la cerca. El felino retrocedió. ¿Me dejó pasar? Eso no era comportamiento normal. Eso era estrategia. Cuando llegué al refugio Foslin, temblando, escribí el informe más falso de mi vida: actividad de lobo grande, patrulla sin incidentes. Días después, una patrulla diurna encontró huellas enormes alrededor de la cerca de la instalación militar. Pero ninguna dentro. Los ancianos Athabascan siempre dijeron que había cosas que la nieve cubre para que no despierten. Creo que despertaron. Y creo que el felino no es el monstruo mayor. Es solo el guardián. Un guardián que, esa noche, decidió dejarme vivir. Hay sonidos que te acompañan toda la vida. El de esa noche fue uno que jamás debería existir en un bosque, el eco hueco de hueso golpeando roca, repetido con un ritmo tribal que aceleraba o disminuía según mi respiración. No venía de un animal. Venía de algo que entendía que yo estaba allí. Mi turno era en Rie Point, un sector montañoso castigado por microtemblores. En las últimas semanas, la ladera había comenzado a abrir grietas profundas, lo suficiente para exponer cavidades negras que no figuraban en los mapas. Geólogos del estado dijeron que eran cámaras de deshielo subterráneo. Pero los guardias empezamos a notar otra cosa: huellas que no correspondían ni a animales ni a humanos. Esa noche me tocó inspeccionar los accesos nuevos para asegurar que ningún excursionista se acercara. A las 10, salí con la linterna y el rifle, siguiendo el sendero marcado a través de los pinos. La nieve estaba compacta, reciente. El aire tenía ese silencio saturado de frío profundo, el que te corta la piel del rostro. A los 15 minutos encontré la primera grieta, una abertura de 3 metros de alto, irregular, como mordida por dentro. La linterna iluminó un descenso angosto con paredes húmedas y marcas extrañas, líneas paralelas, curvas, y algo que parecían golpes secos dejados por un objeto rígido. Toqué una de esas marcas. Era profunda. Demasiado profunda para ser hecha por una herramienta común. Y no tenía forma metálica. Seguí adelante. Necesitaba marcar el punto, cerrar la zona, reportar la estructura. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Tuc, tuc, tuc. No era viento moviendo piedras. No era hielo cayendo. Era un patrón. Un ritmo. Me acerqué a la entrada. El sonido se detuvo. Di un paso atrás. El sonido volvió, esta vez más rápido. Como si algo del otro lado respondiera a mi distancia. Me puse el radio. Base, aquí Rie Point. Estoy en el acceso 3.
Hay actividad acústica anómala. Repito, anómala. Nada. Solo estática. Volví a apuntar la linterna hacia la grieta. El aire caliente salió en una bocanada lenta. Ese fue el segundo indicio de que algo vivo estaba ahí. El tercero fue peor. Una mano apareció apoyada en la roca. Grande. De dedos largos, gruesos, cubiertos de una piel áspera, grisácea, con nudillos ensanchados como si hubieran sido reforzados por años de golpear superficies duras. Me paralicé. La mano tanteó la roca, sintiéndola. Luego avanzó otro palmo. Y entonces lo vi. No era un animal. Era un humanoide. Un cuerpo gigantesco, encorvado, con la espalda cubierta de placas de piel endurecida como cuero curtido. El pecho era ancho, el abdomen hundido. Las piernas, robustas. Y el cráneo, largo, alargado hacia atrás, con una frente baja y ojos hundidos, negros como la entrada misma de la caverna. No era un hombre primitivo. Era un ser adaptado a la vida subterránea. Una especie paralela. Un sobreviviente de un ecosistema que nunca debió encontrarse con el nuestro. Cuando salió por completo, tuve mi confirmación. Llevaba en la mano un trozo de hueso enorme, redondo en la punta, como un mazo improvisado. Estaba manchado con algo oscuro y seco. El humanoide me miró. Su respiración era lenta, profunda. Sus fosas nasales se abrían como si analizara mi olor. Luego levantó el hueso, no en señal de ataque. En señal de advertencia. Retrocedí. La criatura avanzó un paso. Levantó el hueso otra vez. El significado era claro. Este lugar es mío. Intenté hablarle. Intenté retroceder sin provocar respuesta. No funcionó. El humanoide lanzó un grito corto, desgarrado, que reverberó en la grieta. De pronto, otros gritos respondieron desde dentro. Múltiples. Docenas. Algunos más graves, otros más agudos. Una tribu entera despertando. Corrí. No por miedo. Por instinto de supervivencia puro. Sentí vibración tras de mí, pasos pesados, rápidos. No de uno. De varios. Llegué al sendero principal. Me escondí detrás de una roca grande. Apagué la linterna. Contuve el aire. 3 humanoides emergieron del túnel. Se movían encorvados, casi a 4 patas, pero se erguían al olfatear el viento. Eran veloces pese a su tamaño. Uno de ellos golpeó un árbol con el hueso, midiendo la resonancia. El tercero levantó la cabeza. Inhaló profundamente. Me había olido. Salió corriendo hacia donde yo estaba. Su velocidad era inhumana, cruzó 15 metros en 2 segundos. Saltó sobre la roca. Levantó el mazo de hueso. Encendí la bengala justo a tiempo. La luz roja lo cegó un instante. El humanoide rugió, retrocediendo. Golpeó la roca, partiendo un pedazo enorme. Si ese golpe me daba, no quedaba nada de mi cabeza. Corrí otra vez. Llegué a la moto de nieve. Los humanoides gritaban detrás, un coro tribal, salvaje, primitivo y organizado. Arranqué la moto. La nieve voló. No miré atrás. Solo escuché cómo corrían tras mí durante casi medio kilómetro, hasta que por fin desistieron. En la estación base, mentí. Hablé de un derrumbe, de ruidos subterráneos, de fauna no identificada. Pero esa noche entendí la verdad. No somos los primeros en estas montañas. Ni los únicos. Y ahora que la tierra se abre, ellos están emergiendo. No por curiosidad, sino porque creen que la superficie les pertenece. Nunca me gustó patrullar lagos de noche. El agua negra refleja cosas que no siempre están allí y, a veces, refleja cosas que sí están.
Desde la ruptura del glaciar Narga, el lago tenía un brillo extraño, aceitoso, como si la superficie intentara ocultar algo que se movía debajo. Esa noche, a eso de las 11, me enviaron a revisar un campamento científico que había reportado ruidos bajo el hielo. 3 investigadores. Ninguno contestaba el radio. El protocolo decía que fueran animales. Yo llevaba demasiado tiempo en Alaska para creer en explicaciones cómodas. El camino hacia el lago era silencioso. No había viento. No había pájaros. No había nada. La nieve reciente amortiguaba mis pasos, y la linterna apenas cortaba la oscuridad. Cuando llegué a la orilla, vi el campamento. Parecía abandonado. La tienda estaba abierta, con la cremallera rota desde dentro. Las mochilas estaban intactas. Pero había marcas profundas alrededor del campamento, surcos en la nieve, largos, paralelos, como si una bestia gigantesca hubiera arrastrado algo enorme hacia el agua. A unos metros, sobre el hielo, había una lámina gruesa de sangre congelada. Me acerqué con cuidado. Saqué la térmica. Nada. Entonces la vi. Una grieta en el hielo. Grande. Demasiado grande para ser natural. Y alrededor, marcas circulares, como si algo hubiera empujado desde abajo hasta romper la superficie. Me arrodillé. Apoyé la mano en el hielo. Estaba cálido. El hielo no debe estar cálido. Nunca. Me aparté instintivamente. Y entonces el lago se abrió. Un golpe sordo. El agua negra explotó hacia arriba. Y algo emergió. Primero una masa de carne rosada, brillante, cubierta de placas calcificadas. Luego una cabeza enorme, sin pelo, del tamaño de un kayak entero, con una boca llena de dientes planos y otros cerrados, como si la evolución no se hubiese puesto de acuerdo. Los ojos eran 2 orbes lechosos, casi humanos en forma pero colocados demasiado atrás, como si hubieran retrocedido del frío. La criatura se elevó por completo, apoyando 2 extremidades gigantes en el hielo, rompiéndolo como si fuera papel. No era un pez. No era un mamífero. Era algo intermedio, adaptado a agua y tierra, con una musculatura que parecía tensarse en varias capas debajo de la piel. Y lo peor, tenía incrustado un pedazo de tela azul en las mandíbulas. Reconocí el color. La chaqueta de un investigador. Retrocedí, apuntando con el rifle. Disparé a la cabeza. La bala rebotó como si hubiese golpeado hueso macizo. La criatura volvió la cabeza hacia mí. Y se lanzó. No corrió. Saltó. El impacto destrozó la primera capa de hielo. Yo caí de espaldas, rodando, mientras el coloso se arrastraba fuera del agua usando brazos gruesos con terminaciones óseas puntiagudas. Su piel resumaba un líquido caliente que derretía la nieve. Oí su respiración, un estertor húmedo, profundo, con burbujas rompiendo dentro de su garganta. Retrocedí hacia los árboles. La criatura me siguió, abriendo camino a empujones, partiendo troncos pequeños con su peso, como si no fuera más que maleza. Traté de subir por un repecho. El suelo tembló detrás de mí. Me di vuelta. El monstruo abrió la boca, y algo cayó. Una pierna humana. Congelada. Rígida. Con un pedazo de bota aún adherida. Vomité sin poder evitarlo. El sonido pareció irritarlo. La criatura golpeó el suelo con una de sus extremidades, levantando un bloque de nieve que me cubrió. Me arrastré torpemente hacia la pendiente mientras sentía como el monstruo hundía la cara en la nieve, olfateando. Buscando. El olfato no era su fuerte. El calor, sí. Encendí la bengala. La luz roja lo atrajo de inmediato. Embistió el punto brillante con una velocidad sorprendente para su tamaño, destrozando un tronco entero. Aproveché para correr hacia la moto de nieve. Encendí el motor,
La criatura levantó la cabeza. Me vio. Se lanzó detrás. Mientras aceleraba a toda velocidad, oí sus garras arrastrándose sobre el hielo que se resquebrajaba. Llegó a ponerse tan cerca que una de sus extremidades rozó el asiento, arrancando un pedazo de lona. La moto derrapó. Recobré el control por milagro. Cuando llegué al punto alto del sendero, el monstruo quedó atrás, gruñendo desde la orilla. No podía subir colinas. Su peso era demasiado. Pero podía esperar. Al regresar a Foslin, presenté el informe más corto de mi vida. Equipo desaparecido. Condiciones inestables en el hielo. Solicito cierre inmediato de zona. Mintiendo cada palabra. Horas después, un geólogo del parque me llamó aparte. ¿Viste algo?, preguntó sin rodeos. Lo miré. No respondí. Él sí. En los años 70, antes de que yo naciera, un glaciar subterráneo se fracturó en la misma zona. Se perdieron 2 brigadas enteras. Nunca se recuperaron cuerpos. Los viejos del pueblo decían que algo vivía bajo el hielo. Algo que cazaba caliente. Algo demasiado grande para caminar sobre tierra. Nunca quisieron registrarlo. No era científico. Se ajustó las gafas. Me miró cansado. Lo que sea que viste, no es nuevo. Desde esa noche, cada vez que escucho el crujido del hielo en cualquier parte del parque, sé que podría no ser el clima. Podría ser él moviéndose debajo. Buscando espacio para volver a salir.